Diseño y planeación de sesiones terapéuticas para pacientes con ansiedad. La ansiedad es una de las problemáticas psicológicas más frecuentes en la práctica clínica. Aunque en ciertos niveles puede ser una respuesta adaptativa que permite al individuo prepararse ante situaciones potencialmente amenazantes, cuando se vuelve excesiva, persistente o desproporcionada puede generar un impacto significativo en la vida cotidiana de las personas. Dentro del enfoque de la terapia cognitivo-conductual, TCC, la evaluación psicológica constituye una fase fundamental del proceso terapéutico. Antes de iniciar cualquier intervención, es necesario comprender de manera clara cómo se manifiesta la ansiedad en cada paciente, cuáles son los factores que la desencadenan y qué pensamientos, emociones y conductas están involucrados en su mantenimiento. La evaluación permite construir una conceptualización del caso que guiará el diseño del tratamiento. Este proceso implica la recopilación sistemática de información acerca de los síntomas del paciente, su historia personal, las situaciones que activan la ansiedad y las estrategias que utiliza para afrontarla. Desde el modelo cognitivo-conductual, la evaluación no se limita únicamente al diagnóstico, sino que busca comprender los procesos cognitivos y conductuales que contribuyen al problema. Para ello se utilizan diferentes herramientas, entre las que destacan la identificación de síntomas, la elaboración de una historia clínica breve y el registro de pensamientos y emociones. La evaluación psicológica en el tratamiento de la ansiedad tiene como objetivo obtener información detallada que permita comprender la naturaleza del problema y diseñar un plan de intervención adecuado. En el enfoque cognitivo-conductual, esta evaluación se centra en analizar la interacción entre pensamientos, emociones, respuestas fisiológicas y conductas. Uno de los aspectos clave en este proceso es identificar los factores desencadenantes de la ansiedad, es decir, aquellas situaciones o estímulos que provocan la aparición de los síntomas. Estos estímulos pueden ser externos, como hablar en público o enfrentar una entrevista de trabajo, o internos, como pensamientos negativos o recuerdos de experiencias desagradables. Además, la evaluación permite identificar los factores que mantienen el problema, como los patrones de evitación, las creencias irracionales o las conductas de seguridad que el paciente utiliza para reducir temporalmente su malestar. Durante esta fase también se analiza el impacto que la ansiedad tiene en la vida del paciente, incluyendo áreas como el trabajo, las relaciones personales, el desempeño académico y la salud física. Una evaluación adecuada facilita la elaboración de una conceptualización del caso, que consiste en una explicación organizada de cómo se desarrolla y se mantiene el problema del paciente. Esta conceptualización sirve como guía para el tratamiento y permite seleccionar las técnicas terapéuticas más apropiadas. La identificación de los síntomas constituye uno de los primeros pasos en la evaluación psicológica de la ansiedad. Estos síntomas pueden manifestarse en diferentes niveles: cognitivo, emocional, fisiológico y conductual. Los síntomas cognitivos se refieren a los pensamientos que acompañan la experiencia de ansiedad. Las personas ansiosas suelen presentar preocupaciones excesivas, pensamientos catastróficos y una tendencia a anticipar consecuencias negativas. Entre los pensamientos más comunes se encuentran ideas como: algo malo va a suceder. ¿No podré manejar esta situación? Voy a perder el control. Seguramente todo saldrá mal. Los síntomas emocionales incluyen sentimientos de miedo, nerviosismo, inquietud o preocupación constante. Estas emociones pueden aparecer de manera repentina o mantenerse durante largos periodos de tiempo. Los síntomas fisiológicos corresponden a las reacciones físicas del organismo ante la percepción de amenaza. Entre los más frecuentes se encuentran: aumento del ritmo cardíaco, sudoración, tensión muscular, dificultad para respirar, sensación de mareo, molestias gastrointestinales. Por otro lado, los síntomas conductuales se relacionan con las acciones que las personas realizan para enfrentar o evitar la ansiedad. Muchas veces los pacientes desarrollan conductas de evitación, como dejar de asistir a ciertos lugares o evitar determinadas actividades. La identificación de estos síntomas permite comprender cómo se manifiesta la ansiedad en cada individuo y facilita la selección de estrategias terapéuticas específicas. La historia clínica constituye una herramienta fundamental en la evaluación psicológica. A través de ella se recopila información relevante sobre la vida del paciente, su contexto personal y los antecedentes relacionados con el problema que presenta.
En el enfoque cognitivo-conductual se utiliza con frecuencia una historia clínica breve, enfocada principalmente en los aspectos que pueden influir en la aparición y mantenimiento de la ansiedad. Entre los elementos más importantes que se exploran en una historia clínica breve se encuentran datos generales del paciente. Se incluyen aspectos básicos como edad, ocupación, estado civil, nivel educativo y situación laboral. Motivo de consulta. Se refiere a la razón principal por la cual la persona busca ayuda psicológica. En esta sección el paciente describe las dificultades que está experimentando y las situaciones que le generan mayor malestar. Historia del problema. Se analiza cuándo comenzaron los síntomas de ansiedad, con qué frecuencia aparecen y en qué situaciones se presentan. También se exploran posibles eventos significativos que hayan ocurrido antes del inicio del problema. Antecedentes personales y familiares. En esta sección se investigan aspectos relevantes de la historia del paciente, como experiencias de estrés, antecedentes de problemas emocionales o la presencia de ansiedad en otros miembros de la familia. Impacto del problema. Se evalúa cómo la ansiedad afecta diferentes áreas de la vida del paciente, como su desempeño laboral, su vida social y sus relaciones personales. La historia clínica permite obtener una visión general del caso y facilita la comprensión del contexto en el que se desarrolla el problema. Una de las herramientas más utilizadas en la terapia cognitivo-conductual es el registro de pensamientos y emociones. Este instrumento permite al paciente observar y analizar la relación entre las situaciones que enfrenta, los pensamientos que surgen y las emociones que experimenta. El registro consiste en un formato estructurado que el paciente completa durante su vida cotidiana. Generalmente incluye los siguientes elementos. Situación. Se describe brevemente el acontecimiento o contexto en el que apareció la ansiedad. Pensamientos. Se registran los pensamientos automáticos que surgieron en ese momento. Emociones. Se identifican las emociones experimentadas y su intensidad. Respuesta conductual. Se describe cómo reaccionó la persona ante la situación. Este ejercicio tiene varios objetivos terapéuticos. En primer lugar, ayuda al paciente a tomar conciencia de sus propios procesos cognitivos, lo cual es fundamental para poder modificarlos posteriormente. En segundo lugar, permite identificar patrones recurrentes de pensamiento que contribuyen al mantenimiento de la ansiedad. Finalmente, el registro proporciona información valiosa para el terapeuta, quien puede utilizar estos datos para guiar el proceso de reestructuración cognitiva y desarrollar estrategias de intervención más efectivas. Con el tiempo, el paciente aprende a reconocer sus pensamientos automáticos de manera más rápida y a cuestionar su veracidad, lo que contribuye a reducir la intensidad de la ansiedad. Conclusión. La evaluación psicológica es un componente esencial dentro del tratamiento de la ansiedad desde el modelo cognitivo-conductual. A través de este proceso se obtiene información detallada sobre los síntomas del paciente, las situaciones que desencadenan la ansiedad y los factores que contribuyen a su mantenimiento. La identificación de síntomas permite comprender cómo se manifiesta la ansiedad en diferentes niveles, incluyendo aspectos cognitivos, emocionales, fisiológicos y conductuales. Por su parte, la historia clínica breve ofrece una visión general del contexto personal del paciente y de los antecedentes relacionados con el problema. El registro de pensamientos y emociones constituye una herramienta fundamental para identificar los patrones cognitivos que influyen en la experiencia de ansiedad. Este instrumento no solo facilita la evaluación del problema, sino que también contribuye al proceso terapéutico al promover una mayor conciencia de los procesos mentales. En conjunto, estas estrategias permiten elaborar una conceptualización clara del caso y diseñar intervenciones terapéuticas basadas en evidencia. De esta manera, la terapia cognitivo-conductual ofrece un marco estructurado y eficaz para comprender y tratar los problemas de ansiedad, favoreciendo el desarrollo de habilidades que permitan a los pacientes mejorar su bienestar psicológico y su calidad de vida.